Los fariseos y los orgullosos de la ciudad estaban irritados con Jesús porque había estado primero con las gentes sencillas de Michmetad y no con ellos. Ellos no lo amaban y sin embargo querían que hubiese entrado primero en su ciudad y no en la de sus vecinos, a los cuales tenían en menos. De hacer, Jesús volvió a Michmetad y con mucha gente se dirigió al pozo, preparando allí a las gentes para el bautismo. Muchos confesaban sus pecados en público, otros pasaban al lado de Jesús y confesando sus culpas pedían perdón y penitencia. Mientras tanto, Saturnino y Barsabás bautizaban y otros discípulos ponían las manos sobre ellos como padrinos. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 12. Jesús en casa de Obed. Enseñanza con los pastores. La casa de Obed era como una gran posesión delante de la ciudad de Michmetad, porque el hombre era una especie de jefe. Los habitantes estaban casi todos emparentados entre sí, y varias familias eran hijos de Obed, o hijos de sus hijos, o descendientes de sus antepasados. Obed era el más anciano de la ciudad, y se encargaba de dirigirlos en sus negocios, en el cultivo de sus campos y en la vida pastoril. Su mujer se ocupaba de sus quehaceres con otras mujeres en otra parte de la casa. Era todavía una mujer judía despierta y activa. Tenía en su casa una especie de escuela de niñas, porque las reunía allí y les enseñaba trabajos manuales. La casa respiraba amor, consejo y actividad. Obed tenía 18 hijos, de los cuales había algunos aún no casados. 2 de sus hijas estaban casadas y vivían en la otra parte de la ciudad, en Nazer, cosa que no le gustaba al viejo Obed, como oí decírselo a Jesús en sus conversaciones con él. La gente de Aser no era de las mismas costumbres que los de este lado de la familia de Obed. Por la mañana enseñó Jesús junto al pozo. Había allí como 400 hombres escalonados en torno de las terrazas del pozo, escuchando la enseñanza de Jesús. Habló claramente de la venida del reino, de su propia misión y del bautismo y la penitencia, y preparó a algunos para el bautismo. Entre ellos había algunos hijos de Obed. Después caminó con Obed hacia las chozas de los campos, y consolaba y alentaba a los peones, enseñando y consolando también a las personas ancianas que debían cuidar la casa y no podían salir. Obed hablaba mucho con el Señor de Abraham y de Jacob, que habían vivido en estos lugares, y del caso de Dina. Los habitantes de la ciudad se consideraban descendientes de Judá. El capitán Holofernes, que había invadido esta tierra, había causado enormes destrozos. Los antepasados de estos habitantes se habían propuesto mantener las tradiciones de sus antiguos padres, pues habían emigrado de Judea. Con estas antiguas costumbres se habían mantenido hasta el presente. Obed mantenía estas antiguas maneras y especialmente imitaba mucho a Job. Había acomodado bien y ricamente a todos sus hijos, y en todas las ocasiones daba generosamente al templo y a los pobres. Jesús bendijo a muchos niños que le eran presentados por sus madres. Por la tarde hubo una gran comida alrededor de la casa de Obed y en las chozas. Se puede decir que tomaron parte todos los habitantes de Michmetad, especialmente los pobres. Jesús iba de mesa en mesa bendiciendo, consolando, enseñando y repartiendo alimentos. Enseñaba en parábolas. Las mujeres estaban en otra choza aparte. Después fue Jesús a las casas de algunos enfermos para sanarlos,
y de paso bendijo a muchos niños que le traían las madres. Había muchos niños especialmente en la casa de la mujer de Obed, porque ella se ocupaba de agruparlos y enseñarles. Obed tenía un niño de unos 7 años, con el cual Jesús habló largamente. Vivía con otro hermano de Obed en el campo, y era muy piadoso. Se levantaba de noche para orar. El hermano aquel no estaba muy contento con eso, y Obed se afligía de este contratiempo. Jesús intervino en este caso y dejó contentos a todos. Este niño se juntó con los discípulos después de la muerte de Jesús. Esta ciudad de Michmetad se había conservado fiel a los macabeos en tiempos de guerras, y el mismo Judas estuvo algún tiempo aquí. Obed se había propuesto imitar en todo a Job, y en verdad llevaba él mismo y hacía llevar a los suyos una vida patriarcal al modo de los antiguos padres. Cuando Jesús se dirigió a la otra parte de la ciudad, ya se habían reunido muchos fariseos en la sinagoga, no de los mejores, y algunos orgullosos habitantes. Estos estaban en combinación con gentes encargadas de cobrar impuestos para Roma y ejercían la usura con estos dineros. Jesús enseñó y sanó a algunos enfermos. Los fariseos y los orgullosos de la ciudad estaban irritados con Jesús porque había estado primero con las gentes sencillas de Michmetad y no con ellos. Ellos no lo amaban y sin embargo querían que hubiese entrado primero en su ciudad y no en la de sus vecinos, a los cuales tenían en menos. De hacer, Jesús volvió a Michmetad y con mucha gente se dirigió al pozo, preparando allí a las gentes para el bautismo. Muchos confesaban sus pecados en público, otros pasaban al lado de Jesús y confesando sus culpas pedían perdón y penitencia. Mientras tanto, Saturnino y Barsabás bautizaban y otros discípulos ponían las manos sobre ellos como padrinos. Los bautismos se hacían en una gran cisterna. Después del bautismo, Jesús volvió a la sinagoga de Aser y enseñó sobre Moisés. 1:18 al 23. Se refirió a la destrucción de Sodoma y Gomorra, haciendo una severa advertencia sobre la penitencia. Trató también de Eliseo y sus prodigios. Los fariseos no estaban de acuerdo con la predicación de Jesús, quien les echó en cara que despreciaban a los publicanos por su ilícito comercio, siendo que ellos hacían lo mismo o peor, pero ocultamente, y queriendo pasar por justos. Después que Jesús habló en la sinagoga de Abraham y de Eliseo, sanó a muchos enfermos, endemoniados y melancólicos. Al mediodía hubo una comida en un albergue. Los fariseos, en verdad, habían invitado, pero Jesús llamó a todos los pobres del lugar y a las gentes de Michmetad, y después hizo pagar los gastos por sus discípulos. Durante la comida tuvo vivas disputas con los fariseos. Jesús contaba parábolas, como por ejemplo, del deudor injusto, que quiere ser condonado y no perdona a sus deudores. Les echó en cara que ellos oprimían al pueblo cobrando los impuestos y luego mentían a los romanos diciendo que los pobres no habían podido pagar, mientras se guardaban el dinero, que cobraban mayores impuestos y a los romanos les entregaban solo la tercera parte. Al principio quisieron justificarse y Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios. Por último, viéndose descubiertos, se irritaron mucho y decían: ¿qué le importa a él de nuestro modo de proceder? Al comenzar el día de ayuno en memoria de serle saltado los ojos al rey Sedequías por Nabucodonosor, enseñó Jesús en los lugares de los pastores y junto al pozo de Abraham. Habló del reino de Dios y cómo ese reino pasaría de los judíos, que no lo recibían, a los paganos, y que éstos tendrían la supremacía. Obed le advirtió que si decía eso a los paganos, estos se pondrían soberbios. Jesús le explicó cómo les enseñaba y que precisamente porque no eran soberbios, serían los primeros en el reino. De paso advirtió también a Obed y a los suyos sobre el peligro de creerse justos y de estar contentos de su modo de ser, a lo cual tenían cierta tendencia. Ellos se apartaban de los demás y se sentían satisfechos de su orden en la vida, de su moderación
y del fruto de su vida morigerada, y todo esto podía llevar al contentamiento vano de sí mismo y desprecio de los demás. Jesús usó la parábola de los trabajadores que reciben su salario diario. A las mujeres que estaban reunidas en un lugar de recreo aparte, les enseñó contándoles la parábola de las 10 vírgenes, de las prudentes y de las tontas. Estaba en medio de ellas y ellas en torno de él, en círculo, en escalones de una especie de terraza. La mayoría estaban sentadas sobre una rodilla, mientras tenían la otra levantada y se apoyaban sobre ella con las manos. En estas ocasiones todas las mujeres tenían velos y mantos con los que se cubrían. Las ricas, velos finos y transparentes; las pobres, otros más gruesos. Al principio vienen todas con los velos bajos. Luego, según la comodidad, se lo levantan un tanto. Se bautizaron aquí unos 30 hombres, la mayor parte obreros que habían estado ausentes o habían llegado cuando ya Juan estaba preso. یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا